En el tema 2 ya vimos al paciente diabético y ya vimos que tiene enfermedad funcional o estructural a través de la determinación por tamizaje de la tasa de filtración glomerular y de la albuminuria micro o la macroalbuminuria. Ahora nos vamos a centrar sobre los beneficios de la terapia combinada con inhibidores SGLT2, en este caso dapaglifosina y la metformina. Esto que le acabo de poner a ustedes es lo que pasa en la práctica clínica actual. En muchas ocasiones, las personas deciden retrasar por elección propia el diagnóstico de su enfermedad. Algunas causas son culturales, otras causas miedo, otras causas dudas sobre la enfermedad, hacen que se retrasen, por lo que es importante identificar a tiempo. En el paciente diabético, en el paciente hipertenso o el paciente que tiene enfermedad aterosclerótica establecida, la necesidad de ver su tasa de filtración glomerular y si tiene micro o macroalbuminuria. El paciente a veces no quiere saber eso, pero ustedes lo tienen que no obligar, pero sí hacerlo entender de que yo, teniendo un diagnóstico temprano de falla renal, le voy a brindar una estrategia para revertir eso e impedir una progresión. Si usted está deteriorando tu tasa 6% por año, yo te lo puedo reducir a 1.6. Quiere decir que van a haber 16 años, 15 años de que tú no vayas a entrar a diálisis. ¿Tú no crees que eso es un logro? Que mañana entrarías o en 5 años entrarías a diálisis o a muerte por enfermedad cardiovascular a que yo te impida 15 años con el tratamiento apropiado. Entonces hay que estimularlo a que los pacientes, y ustedes estimularse a pacientes que tienen diabetes, háganle un tamizaje. Paciente hipertenso, háganle un tamizaje. No se puede salir, mi paciente en mi práctica privada y en mi práctica de hospital, no puede salir si tiene riesgo. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo de enfermedad renal crónica? Los diabéticos y los hipertensos. No pueden salir sin tener una tasa ya establecida, ya tener su función y su daño visto en el examen. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que fallan al alcanzar el control glucémico? En la población mundial diabética, que son más de 463 millones, el 40 al 70% no alcanza la hemoglobina glicosilada que debe de ser menos de 7. Está por encima de eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo adicionales? Si tú tienes sobrepeso, los pacientes que fallan el control glucémico son los que están obesos. El 90% de un diabético obeso falla en el control de su hemoglobina glicosilada. Si tú tienes hipertensión y eres diabético, el 80 o el 70 y pico por ciento falla. Y si tú tienes un colesterol elevado, ¿te acuerdas la triada lipídica de los diabéticos? ¿Cuál era? Y ustedes lo pusieron en una pregunta. La dislipidemia es triglicéridos altos, HDL bajo y LDL denso y pequeño. 66% de ellos van a tener dificultad de encontrar un control de la hemoglobina glicosilada. Y por último, esto es dramático, los pacientes que tienen diabetes tienen el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular de los que no tienen diabetes. No estoy hablando de enfermedad renal crónica, solo diabetes. Porque si yo te digo es diabético con enfermedad renal crónica, ¿qué tú me dices? El 90% va a tener un evento cardiovascular. Pero si tú tienes diabetes solo como diabetes, comparado con el que no tiene diabetes, que tú tienes más de 2 veces más el riesgo de tener enfermedad
cardiovascular. ¿Qué pasa con las células beta del páncreas en los pacientes diabéticos en cuanto al tratamiento? Existe, que antes decíamos en el manejo del diabético, démosle una droga que mejore la supervivencia de las células beta, para cuando llegue el desgaste final, que ya van a utilizar insulina, sea lo más tarde posible. Entonces, veamos esto. Este es un paciente con células betas pancreáticas normales y este es un paciente con células pancreáticas disminuidas, células beta, en el paciente con diabetes. ¿Qué quiero decir con eso? En el momento que yo te diagnostico la diabetes, ya has perdido un porcentaje importante de células betas funcionantes. ¿Y qué producen las células betas? Insulina. ¿Y qué es lo que carecen los diabéticos? Una insulina capaz, porque tienen insulina torpe. ¿Cuál es la insulina torpe del diabético? La que no puede meter la azúcar dentro de las células musculares que la necesitan, son incapaces de hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta eso, miren esto que es interesante. Años transcurridos a partir del diagnóstico. Aquí tenemos, antes de la diabetes 10 años, antes de la diabetes 5 años, cuando le diagnostiqué diabetes, 5 años después, 10 años después y 15 años después. Y miren cómo la función de las células beta decae con el transcurso del tiempo. La resistencia a la insulina en verde aumenta en el paciente con diabetes en el tiempo. La secreción de insulina aumenta y después decae, pero este aumento se debe a que es una insulina torpe, pero aumentada, que te mantiene la glucosa menos de 100. Y cuando te vas a hacer el examen te dicen, no soy diabético, doctor. Sí, no eres diabético, estás en prediabetes, porque se está produciendo una cantidad exagerada de insulina para mantenerte con ese 80 de glucosa. Pero deja que el páncreas, a través de sus células beta, se pierda esa función. Ya no va a haber insulina y ¡paz! Me hice diabético. Se han visto que la mayoría o algún porcentaje de los diabéticos se hacen diabéticos ¿cuándo? Cuando tú lo ves flaco, has perdido peso, están deshidratados, tienen polidipsia, poliuria, hazte un examen de azúcar. ¡Pah! 250 de azúcar en ayunas. Aisladamente, más de 200 es diagnóstico de diabetes. ¿Qué pasa con la glucosa postprandial? Al principio la tienes controlada porque tienes la insulina alta, pero después sube. Y la glucosa en ayunas también sube. Pero ¿cuál es la más peligrosa o la que más debemos de considerar? La postprandial. Pero ¿qué pasa al final de esta imagen? En prediabetes, que está aquí, puede comenzar 10 a 5 años antes del diagnóstico de diabetes. Y esto es interesante. Miren el cuadro. ¿Qué dice aquí? Complicaciones microvasculares. Las complicaciones microvasculares ya comienzan antes de que tú seas diabético. Y las complicaciones macrovasculares, como el infarto, como el accidente cerebrovascular o como la muerte súbita, comienzan antes del diagnóstico de diabetes. Entonces tú dices, yo soy prediabético. Gracias a Dios, no puedes decir eso. Por eso es que el término no debe ser utilizado como prediabetes, porque dice me falta todavía. Me descuido, sigo comiendo esto, sigo haciendo. Tú tienes una situación de riesgo de diabetes. Suena mejor que una situación de prediabetes.
Y usted que tiene una situación de riesgo de diabetes, tiene el mismo riesgo de complicaciones microvasculares como pérdida de los ojos, nefropatía, enfermedad arterial periférica, neuropatía, que el paciente que sea diabético. Una reducción, la pregunta es, si nosotros reducimos sostenidamente la hemoglobina reglicosilada, ¿es el manejo de la población diabética? ¿Qué dicen ustedes? Una reducción sostenida de la hemoglobina glicosilada. Miren esto. Si yo tengo una reducción sostenida de la hemoglobina glicosilada, no por periodos, no, ahorita voy a hacer dieta, porque me toca en la próxima semana ir donde el diabetólogo o del endocrinólogo. Me tomo las pastillas. Cuando llega con su examen de sangre y dice, mire doctor, azúcar en ayunas 103, feliciten. Cuando ve la hemoglobina glicosilada 8.9, no te puedo felicitar. ¿Por qué razón? Mire doctor, no. Porque la una nos da el promedio de 3 meses y el otro le da el promedio de ese momento. Entonces, si yo tengo una reducción sostenida, voy a tener un 12% de accidentes bajos disminuidos, 37% de complicaciones microvasculares como la neuropatía y retinopatía. ¿Qué voy a encontrar también? Infarto del miocardio, 14% de reducción. Voy a tener 21% menos de muertes relacionadas con la diabetes y voy a tener menos, miren cuánto, casi la mitad de amputaciones o enfermedad arterial periférica, que es muy frecuente. Todo eso, ¿qué hace? Que nosotros tenemos que pensar en las combinaciones. De lleno, de one ping pong, como ustedes dicen. Siempre pensar en una utilización de metformina con inhibidores de PP4, inhibidores SGLT2. Y aquí tenemos, miren, ¿qué es lo que se produce cuando yo combino estos dos? Produce múltiples beneficios, independientemente de la insulina. Primero, control glucémico, atenúa un mecanismo independiente de la insulina y reduciendo la hemoglobina. Tiene un trabajo independiente sobre la función beta y no genera hipoglicemia. ¿A quién estamos hablando? Los inhibidores SGLT2. ¿Qué hacen los inhibidores de SGLT2? Además, la excreción urinaria aproximadamente de 70 gramos de glucosa que orinan, porque es un fármaco glucosúrico, 70 gramos de glucosa es como que yo pierda, por el hecho de tomarme la pastilla, 300 a 350 kilocalorías diarias. Si tú mantienes 300 a 350 kilocalorías, estás haciendo una actividad física buena que es para el corazón y te permite no ganar peso. Promueve la pérdida de calorías, mira, casi 300. La masa grasa se reduce y es un equivalente a 3.500 calorías cuando nosotros le damos estos tipos de drogas. Y reducción de la presión arterial. Ponte que tú seas un diabético hipertenso. Va a ser más fácil el control. Mira cómo la dapagliflozina promueve la reducción de la presión sistólica gracias al efecto diurético, porque son diuréticos inteligentes. Acuérdense del octeto ominoso. No sé si ustedes han oído hablar de ese octeto ominoso del doctor Fronzo. ¿Qué es el octeto? Todas esas 8 causas de hiperglicemia, vemos como la alteración de la secreción de la insulina, el efecto disminuido de las incretinas, la aumentada lipólisis, la reabsorción de glucosa aumentada que tienen los pacientes diabéticos que hemos visto, la disminución de la captación de la glucosa por una insulina torpe que hemos visto y la disfunción de señalización por neurotransmisores que también vemos, como la grelina, se han visto la leptina, que son neurotransmisores, y también otros fármacos que se llaman incretinas,
ya como el GLP-1, el GIF, el aumento de la producción de glucosa hepática por parte del hígado y el aumento de la secreción de glucagón, todos eran el octeto ominoso. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el octeto ominoso, la presencia de ovarios poliquísticos, la presencia del hipotiroidismo, la presencia de, ya no son octetos, ya llevamos como 16 causas. Tenemos también el hígado graso no alcohólico o la esteatosis hepática no alcohólica. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia combinada? Veamos esta imagen. ¿Qué hace la dapaglifosina? Ya conocemos esto. Reduce la reabsorción de glucosa. ¿Qué hace? En el tóbulo contorneado distal, bloqueo el cotransportador 2, que me representa el 90% de la reabsorción. No se reabsorbe la glucosa y entonces ¿dónde va a parar la glucosa? Los túbulos siguientes, colector, y se va a producir una glucosuria que puede llegar hasta de 70 gramos diarios. Ese paciente no reabsorbe. ¿Qué significa reabsorber? Si ya lo tienes en el túbulo contorneado proximal, la glucosa la reabsorbe otra vez al torrente sanguíneo de la persona. Eso se impide por ese GLT2. Entonces se va por la cañería la glucosa y se elimina. Eso es bueno porque los niveles de glucosa van a disminuir, la hemoglobina glicosilada va a disminuir y ese es el efecto de la dapaglifosina al bloquear a esta sustancia que es el cotransportador glucosa-sodio-glucosa tipo 2, lo que disminuye la reabsorción de la glucosa. Y esto, por otro lado, la metformina, ¿qué nos hace cuando se combina? ¿Cuáles son las combinaciones de metformina con dapaglifosina? ¿Cómo se llama? En el mercado tenemos como SIG-Duo. La combinación de empaglifosina con metformina se llama Jardiance Duo. Entonces tenemos en el mercado ecuatoriano esas dos moléculas o esos dos fármacos combinados en una sola tableta. Vemos la metformina, ¿qué hace? Mejora la sensibilidad a la insulina y a la captación de glucosa. ¿Qué significa metformina? Darle 2 cachetadas a la insulina y decirle, pórtate bien, actúa como debes de actuar, metiendo la glucosa dentro de la célula que la necesita como energía. Entonces, es una que impide lo que nosotros hablamos de sensibilidad alterada a la glucosa. El otro concepto, disminuye la producción de glucosa hepática, sustancialmente útil. La formación de glucosa ¿de qué? Por parte del hígado de otros elementos, del colesterol, de las grasas. Porque si se produce grasa, se produce ¿qué? Cetonas de ese proceso. Y las cetonas son perjudiciales y el paciente puede entrar en un coma cetósico. Y reducción de la absorción de glucosa a nivel intestinal también se produce por parte de la metformina. De tal manera de que el cambio de la hemoglobina glicosilada de DAPA más metformina versus metformina sola se ve aquí reflejado. Mira cómo la terapia combinada de dapaglifosina metformina me puede reducir 1.3 la hemoglobina glicosilada. Si tú tenías 8.5, 8.9 y te reduzco 1.3, no te llevo a ese 7 magnífico que sería llevar a todo paciente con diabetes con hemoglobina glicosilada. Te llevo con más facilidad que si yo te doy metformina sola, que yo solamente reduzco menos de un punto. Miren cómo la dapaglifosina adicionada a la metformina a largo plazo produce una reducción sostenida. ¿Qué es lo que queríamos nosotros? Una reducción sostenida de la hemoglobina glicosilada. Y miren cómo en rojo nosotros lo obtenemos en comparación con la metformina sola. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos una reducción de peso? Miren cómo la dosis de metformina con dapaglifosina reduce hasta 4.5 kilogramos de peso. Y miren cómo aquí la metformina en la grasa corporal en comparación con la DAPA y la metformina es más la disminución de la grasa corporal y la más grasa de tejido graso. Es decir, hay menos grasa en nuestro organismo
con la utilización de metformina con dapaglifosina. Esto produce más hipoglicemia. Si yo asocio metformina con la dapaglifosina, miren, comparativamente, si yo le doy metformina y glipizida, estos tienen más, casi el 50% de posibilidades de hacer hipoglicemia en comparación con 4.2% de utilizar dapaglifosina con metformina. En la asociación de DAPA o de EMPA con metformina no hay esa posibilidad. La seguridad de los fármacos. Hipoglicemias importantes, 58 pacientes con DAPA y 83 con las otras sustancias, glicicida, metformina. Cuando vemos de síntomas de hipovolemia, había 213 menos 200, no es significativo. Sin embargo, debemos de estar conscientes de que si tú le das dapaglifosina, empaglifosina, asociada o no a la metformina, si el paciente tiene una diarrea copiosa por algún proceso infeccioso, el paciente tiene un vómito incoercible o el paciente lo tenemos que hospitalizar porque tiene una fiebre muy intensa, debemos de suspender la metformina y debemos de suspender la DAPA o la empaglifosina, porque el paciente no la debe tomar si está en un proceso agudo de deshidratación. ¿Estamos? Ya lo veremos en una de las charlas posteriores. En cuanto a cetoacidosis diabética, hay que tener cuidado de cetoacidosis diabética en los pacientes, como yo le estoy explicando. Muchas de las cetoacidosis diabéticas fueron porque el médico no le suspendió estos fármacos cuando tenían etapas agudas de vómito, de diarrea, el paciente, especialmente en nuestros ancianos y nuestros abuelos. Yo le digo, si tu abuelito tiene una diarrea, ahorita hay diarrea por cualquier cosa, tiene una diarrea, no le des la metformina y no le des el dapaglifosina, no le des la empaglifosina. Y así evitamos la cetosis normoglucémica. El evento adverso más reconocido por la DAPA, no graves y se pueden tratarse fácilmente, ¿cuáles son? Las infecciones micóticas genitales, las infecciones micóticas vulvovaginales, la balanitis en el hombre, responden bien a los agentes antimicóticos gestantes. ¿Qué le debo de advertir a mi paciente cuando le doy estos fármacos? Señora, usted tiene que tener una buena higiene de sus partes. No que orina y se deja el orina ahí, que macera en sus calzonarias húmedas, sino que tiene que enjuagarse. ¿Por qué razón? Porque está orinando azúcar. Y el azúcar es como la miel, atrae todos los gérmenes. Entonces se produce por el contacto del azúcar en las partes que están todo el día húmedas, se producen las micosis genitales. Y esa es la complicación que se puede presentar, que no es grave. ¿Qué otro paciente? El paciente prostático tiene residuo prostático, residuo de tipo urinario. Ese paciente posiblemente tenemos que resolver el problema prostático antes de involucrarlo en ¿qué? En el tratamiento con estos fármacos. ¿Qué otra persona? El que no está circuncidado o tiene el prepucio que no se lo puede bajar. Esa persona se orina, se le queda la orina entre ese prepucio. ¿Qué puede producir? Una balanitis. Estamos hablando de pacientes diabéticos que son pacientes que son susceptibles a infecciones. Tenemos que entonces decirle y advertirle y darle esos consejos educativos para que se impida ese efecto colateral. Dice, la cetoacidosis, que es otro efecto por la situación de la deshidratación, se produce en menos de 0,1% de los pacientes tratados con estos fármacos, y la acidosis adiabética descrita por los ISG2 parece recurrir, pero no tienen una elevación significativa de la glucosa en el plasma. A eso se le llama una cetoacidosis diabética euglicémica. Tú le vas al paciente, está deshidratado, como toda una acidosis cuando ven en las emergencias, pero cuando le vas a ver la glucosa la tiene normal. Y a eso se llama cetoacidosis diabética euglicémica. Y hay que estar mucho cuidado preguntando al familiar,
o al paciente si está tomando dapaglifosina o empaglifosina. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar en una situación de cetoacidosis sin tener la glucosa alta. Entonces hay que hidratarlo, hay que darle insulina como siempre, pero hay que hidratarlo especialmente. ¿Cuáles son los beneficios de la metformina? Costo, barato, disminución de peso también, no produce hipoglicemia, actúa disminuyendo también el LDL y también actúa con la presión arterial de 1 a 3 miligramos. ¿Cuál es el evento adverso más frecuente reconocido de la metformina? Ahí tenemos los eventos adversos, la náusea, distensión abdominal, meteorismo, flatulencia, todos digestivos. Está contraindicada ¿cuándo? Cuando tengamos una de 15 a 29 de tasa de filtración glomerular y en acidosis láctica. Ahí está el tratamiento de la acidosis láctica, que es otro tipo de alteración que se puede producir con la metformina. Pero lo importante es que si yo pienso en metformina, tengo que ver la tasa de filtración del paciente diabético, y si está por encima, entre 15 y 29, o sea, por debajo de 30, no debo de utilizarla. Entre 30 y 45 la puedo utilizar con menos dosis, y más de 45 la puedo utilizar con dosis completas. Conclusión: la individualización del tratamiento en el paciente diabético, ¿ya?, es nuestro primer objetivo. O sea, no todo paciente diabético lo vamos a tratar de la misma forma a todos como una receta. Siempre hay que individualizar el paciente, ver cuáles son las características del paciente, identificar al paciente que tiene enfermedad renal. Ya hemos dicho cómo tamizamos eso. El perfil farmacológico de DAPA o de empaglifosina es amplio y seguro. Hemos visto también que los diabéticos tienen un alto índice de riesgo cardiovascular, y sabemos a ciencia cierta que la DAPA o la empaglifosina reducen la mortalidad cardiovascular, reducen las hospitalizaciones por falla cardíaca y son renoprotectores, disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Y la identificación temprana de factores cardiovasculares en el paciente es el rol crucial que tienen que tener ustedes. ¿Por qué? Porque el paciente diabético se muere del corazón, no se muere de sus complicaciones por diabetes. Y el último es un abordaje multidisciplinario. Tenemos al endocrinólogo, tenemos al cardiólogo, al nutricionista. Si el paciente tiene sobrepeso, también tenemos a ¿quién? Al nutriólogo, que nos pueden ayudar en el manejo de estos pacientes. Y por último, lo que se espera es un fármaco modificador de la enfermedad. ¿Qué significa modificar la enfermedad? Que disminuye las causas de la muerte de esa enfermedad, que por lo general son cardiovasculares. Que disminuye el 40% de posibilidades que tiene el diabético de ir a falla renal, se disminuye con la utilización de estos fármacos porque reducen esa progresión. Y habíamos hablado de insuficiencia cardíaca, ¿te acuerdas? La insuficiencia cardíaca se puede presentar en ese 20% de los pacientes con diabetes. También se reducen las hospitalizaciones por falla cardíaca.